Dios les bendiga a todos. Gracias por estar del otro lado. Sea mañana, tarde, noche, que usted está disfrutando esta palabra. Allí el Espíritu Santo esté trayendo la paz, la sabiduría, el discernimiento, el conocimiento para alcanzar todas las cosas que Dios tiene preparadas para usted y para su casa en este tiempo. Yo quiero compartir una serie de pasajes en la palabra de Dios que lo van a ayudar a entender muchas cosas, lo van a parar firme en lo que usted está y sobre todo aquello lo va a habilitar, lo va a capacitar para que lo que Dios tiene sea alcanzado. No sea simplemente un sueño, sino un destino a cumplir, un propósito a ver de parte de Dios. Para ello, vamos a empezar a leer un texto en el libro de Primera de Corintios, allí en el capítulo 16. Si usted lo tiene, lo puede leer conmigo. Hágalo. Si está sentado cómodamente en su casa, en su habitación, en su oficina, y si no, simplemente participe de esta palabra, luego vaya a su casa, a su lugar de oración, escudriñe las escrituras, allí doble sus rodillas delante del Padre y pídale a Él que le dé sabiduría para entender lo que Dios hoy le va a hablar. En el versículo 13 del capítulo 16 del libro de Corintios dice, velad, velad. Eh, Voy a leerlo completo y luego sí lo vamos a desmenuzar. Estad firmes en la fe, portaos varonilmente y luego dice y esforzados. Velad, velad es ese soldado al que le toca estar en la guardia en la noche, observando que de en medio de esas tinieblas, de esa oscuridad, nadie vaya a arremeter, a atacar a sus vidas. Velar significa estar con los ojos bien abiertos. Y cuando yo leo este pasaje que habla del apóstol Pablo, yo tengo que dividir lo que es el ser humano. El ser humano tiene cuerpo, tiene alma, tiene espíritu. Y el Hijo de Dios tiene además al Padre, al Hijo del Espíritu Santo, que lo guían, lo enseñan. Nunca se olvide de vendremos a Él y haremos morada juntamente con Él. Entonces, ahí estar firme significa, primeramente, velar significa abrir los ojos de la parte carnal, abrir los ojos de la parte almática y abrir los ojos de la parte espiritual. Luego sí, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo ordenarán todas esas cosas a fin de que Él nos haga entendidos en los tiempos, a fin de que Él nos haga sabios, a fin de que Él nos haga verdaderamente victoriosos. A los que hemos sido llamados por Dios, tenemos que entender que el mundo para nosotros es adversidad, que el mundo para nosotros es dificultad. No se olvide nunca que el evangelio del reino de los cielos consiste en esto. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido, ustedes también vencerán. Eso significa que usted y yo somos Israel, vencedores. Pero para ser vencedores, primeramente tenemos que batallar, estar firmes, tenemos que comportarnos varonilmente. Me gusta cuando ahí tiene una comita y dice, portaos varonilmente, estad firmes en la fe. Vamos a detenernos allí, firmes en la fe. Cuando uno pregunta ¿qué es la fe? Inmediatamente viene a nuestra mente, a nuestro entendimiento, a nuestra alma, a nuestro ser. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, yo me detengo allí un momento y le pregunto a usted, ¿qué es la fe? Porque fe para unos significa ser católico, fe para otros significa ser evangélico, fe para otros significa profesar tal o cual religión. Eso es fe. Esa es la fe de la religión, de la institución a la que usted pertenece. Ahora, cuando él dice velad,
significa estar abierto, estar despierto, a no ser engañado, a saber que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, sabiendo que el diablo cada mañana a los que aún no ha poseído, no ha conquistado, no ha tomado, les hará guerra a fin de someterlos a su principado de maldad. Ahora, cuando yo entiendo que la palabra de Dios me dice velad, estar despierto, velad, en otro pasaje Jesús dice manténganse en oración. Y yo siempre cuando hablo de oración digo cuántos cristianos, y marco entre comillas, hacen oraciones hechiceras, porque la oración no es repetir mensajes, repetir salmos, repetir pasajes que uno quiere o deseos que uno anhela concretar. Oración significa hablar con Dios. Oración significa escuchar a Dios. Oración significa que lo que yo he hablado con Él y entiendo que Él me ha escuchado y entiendo que Él me ha concedido, ahora me pongo en camino de conquistar aquello que le he pedido a Dios. Oración significa hablar y accionar. Me gusta cuando él dice que tenemos que estar en acción, hablando con Dios para no caer en tonta acción o en tentación, como dice la escritura. Ahora, ya creo que usted va entendiendo cuál es la base de lo que yo quiero ponerle en esta oportunidad. Cuando la mujer de flujo de sangre, vamos allí al pasaje de San Lucas capítulo 9, San Marcos capítulo 5, cuando se habla de esa mujer que durante 12 años, 12 es número de gobierno, 12 también podríamos decir, gobierna uno, pero se somete otro, y ella durante 12 años estuvo sometida a un azote, a un ataque del enemigo que le impedía alcanzar familia, alcanzar sueños, conquistar los deseos que ella tenía. Ahora, cuando durante esos 12 años dice la palabra de Dios que ella buscó, ella indagó, ella anduvo por todo lo que había, visitó todo cuanto había, antes bien le iba peor. Nos vamos a hacer un pequeño paréntesis y usted simplemente imagine esto. Cuando la mujer fue a tal o cual médico, ella puso toda su fe, toda su confianza, todo su deseo de ser sana. Porque fe es la certeza de lo que se espera. Y cuando la mujer iba en búsqueda de esa persona, de ese sacerdote, de ese médico, ella puso su fe, su confianza. Este me sana. Así lo hizo durante 12 largos años hasta que ella llega y toca el manto de Jesús. Y cuando ella toca el manto de su corazón, decía lo que quizás muchas veces había repetido con otros. Esta vez yo tocaré y seré sana, seré libre. Claro que sí, esta vez era diferente porque el que estaba parado era nada más y nada menos que el Mesías, el Hijo de Dios. La respuesta sería diferente a todas las otras que ella tuvo, pero en cada una de ellas la mujer puso su fe y su confianza. Al igual que usted, cuando hoy va a visitar a un médico, dice, yo voy a confiar en la medicina y voy a confiar en Dios. Pongo mi certeza de que este medicamento, lo que Él me da, me va a sacar de esta enfermedad en lo que tengo. Ahora, me voy a poner delante de usted y voy a preguntarle cara a cara, ¿cuál es tu fe? ¿Cuál es tu fe? Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahí hay una coma y dice, portaos varonilmente. Y luego dice, y esforzaos. Comportarse varonilmente no es ser un Elías.
Elías fue un tremendo profeta de Dios que tuvo que sufrir el arrebato porque al final de sus días se metió en una cueva huyendo de todo aquello que él en un momento proclamó. Avergonzó a los profetas de Baal, a los profetas de Acera, pero ahora había una Jezabel que lo atormentó. Y Dios le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? 3 veces. Se le aparece en distintas formas. Ahora, Dios le dice que vaya y busque a un tal Eliseo, que él sí es varón. Y él hará lo que Elías no había hecho. Entonces, cuando yo me paro y recibo la orden de parte de Dios de comportarme varonilmente, significa que aunque yo ande con 12 huellas yuntas de bueyes, que aunque yo ande en medio de campo que parece que nunca se va a arar, que parece que nunca voy a cosechar, yo lo voy a lograr porque soy varón. Fue Elías el que recibió el ser arrebatado de Dios, pero fue Eliseo el que levantó reyes. Ahora, cuando yo hablo de estar primeramente velando, significa que tengo que ser como esos hijos de un tal Sicar que eran entendidos en la fe, entendidos en los tiempos. Cuando yo veo el tiempo que estoy viviendo, tengo que tener una intimidad tan grande delante de Dios que no me engañe una escritura, sino que sea el Espíritu Santo el que me para y me dice dónde estoy para saber cuáles son las decisiones que tengo que tomar a fin de que en este tiempo yo no vaya a desmayar. Luego dice, y esforzaos. Recuerdo una palabra que Dios me dio el año pasado. Esforzaré a los valientes. Recuerdo que cuando di esta palabra, le pedí a Dios que me diera un entendimiento, me trajera claridad sobre ella. Necesitaba que Dios afirmara lo que Él estaba diciéndome en ese momento. Fue allí cuando Él me dijo, a los que tienen una carga les voy a poner otra, y a los que llevan una milla les voy a dar que lleven 2, porque los voy a esforzar. Así como un día un hombre llamado Abraham, de los que hoy muchos toman el nombre y se autoproclaman hijos de Abraham, me pregunto si ellos soportarían el que Dios les pida un hijo. Es fácil decirse soy hijo de Abraham cuando nunca entregaste un hijo. Ahora, cuando tú entiendes que este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, ahí es cuando entiendes de que muchas veces el esfuerzo que estás haciendo no es el que debe honrar a Dios en la manera que Dios debe ser honrado. La manera en que Dios está demandando que yo le demuestre a Él que le amo. Porque en realidad la vida de todos los seres humanos se resume en la vida de Abraham. Hombres que anhelamos que Dios nos bendiga, que Dios vaya delante de nosotros, detrás de nosotros, por arriba, por debajo, por el costado, que Él sea vallado alrededor nuestro. Pero cuando Dios nos pide que nos esforcemos, ¿a dónde está nuestra fe? ¿A dónde está nuestra confianza? ¿Y hasta dónde somos capaces de sacrificarnos por este Dios? Habiendo dicho esto como título, quiero que usted vaya al libro de San Lucas, capítulo 18, y vamos a leer una parábola. No voy a explicar en esta oportunidad lo que es una parábola porque lo he dicho muchas veces. Vea otros capítulos, otras prédicas que están en este mismo sitio y allí usted sabrá lo que es una parábola. Ahora,
dice el versículo 1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué muchos desmayan al no orar? Usted puede orar toda la vida de una forma hechicera y desmayará toda la vida porque no son sus palabras. Pero cuando sus palabras son suyas, a ver si me entiende, cuando lo que usted dice sale de su corazón, cuando lo que usted habla, lo habla como hijo a padre, entonces usted va a ser oído por Dios, va a ser escuchado por Dios, va a ser ayudado por Dios y no caerá, no desmayará. Versículo 2, dice la palabra de Dios lo siguiente, diciendo, había en una ciudad, no sé cuál, un juez, no sé cómo se llama, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Pone el Rey de Gloria el contraste total de lo que es Dios. Podríamos decir, este es un satanista. Podríamos decir, este es el mismo demonio. No teme a Dios. No teme a hombre alguno. Está poniendo el contraste de Dios. Dice el versículo 3, había también en aquella ciudad una viuda. Había también en aquella ciudad una viuda. Me gusta que Dios ponga una viuda, porque esta respuesta no es sino para los que tienen promesa. Muchos pueden clamar a Dios y Dios no oirá. Muchos invocarán el nombre de Dios y Él no inclinará su oído, no tenderá su mano, ni siquiera los verá, porque los ojos de Jehová están puestos sobre los fieles de la tierra y sus oídos atentos al clamor de ellos. Entonces, ¿por qué en una ciudad que no tiene nombre había un juez que no tiene nombre, que no temía a Dios ni temía a los hombres? Y en esa ciudad, una ciudad que podíamos decir equivocada. ¿Por qué digo equivocada? Porque la Biblia dice que Dios es defensor de viudas, padre de huérfanos. Si Dios es defensor de viudas, ¿por qué Dios no sacó de esta ciudad a esa mujer y la llevó a la ciudad que él deseaba? En muchas campañas en las que he participado, he ido a ciudades que han sido marcadas por la masonería, la maldición, desde el momento en que fueron fundadas. Recuerdo en una oportunidad estando predicando en Pampa del Infierno, Chaco. Allí los pastores me decían, ore para que Dios le cambie el nombre a esta ciudad. El día que fundaron esa tierra, que fundaron esa ciudad, la llamaron Pampa del Diablo, Pampa del Infierno. Ahora, Dios no le va a cambiar el nombre a Pampa del Infierno. Lo que sí, Dios colocará hombres que transformen el infierno en tierra deseable, bendita. Porque ciertamente donde va un hijo de Dios, donde va un ungido de Dios, la tierra se transforma. Todo lo que pisare la planta de tu pie será bendecido. Entonces, no importa qué nombre le hayan puesto, tú serás bendición. Ahora, la mujer estaba en esa ciudad y dice que en esa ciudad, ella venía a la casa del juez diciendo, hazme justicia de mi adversario. Un juez que no teme a Dios, un juez que no teme a los hombres. ¿Usted cree que está en su voluntad hacer justicia si no la conoce? No la conoce. Yo cuando veo y hablaba hace un momento de velar, de estar con los ojos abiertos en medio de tinieblas, lo ubico a usted en el año 2026, lo ubico en lo que está pasando proféticamente a nivel global para que usted entienda
que el tiempo que está viviendo es tiempo en que el príncipe de este siglo está queriendo apoderarse de la tierra, mas no importa cuáles sean las artimañas que este príncipe de este siglo tiene, usted será más que vencedor en Cristo en medio de toda esta adversidad. Y dice que la mujer iba al juez, a un juez pagano, mundano, a un juez como los que tenemos hoy en nuestra nación, que bendicen a los que no tienen que bendecir y mandan a la cárcel a los que no tienen que enviar. Ahora, dice el versículo 4, y él no quiso, escúchelo bien, y él no quiso por algún tiempo, por algún tiempo. Me gusta cuando la Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No es que usted va a huir de las situaciones que el diablo le presenta. Dice que el diablo va a huir de usted. Dice que el diablo es el que se va a cansar, no usted. No usted. Ahora, ¿cuál era la actitud de esta mujer viuda? Dice que la mujer decía, y él lo quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Me gusta lo que este versículo 5 menciona. Sé que muchas veces velad, estar despierto, estar orando. Usted ha dicho, pastor, que no tengo que hacer vanas repeticiones. Muchas veces yo hablé acerca de cómo tiene que ser la oración. Muchas veces yo hablé de cómo usted tiene que clamar a Dios para que no se convierta en una vana palabrería. Ahora, no importa si la oración es larga, si la oración es corta, lo importante es que Dios te escuche. Y Dios escucha cuando usted reclama sus promesas. La promesa que esta mujer tenía, no dice la palabra de Dios que ella era temerosa de Dios, no dice que era una mujer santa delante de Dios, dice simplemente viuda, viuda. Una mujer que un tiempo tuvo un esposo, tuvo un sostén, tuvo una seguridad y ahora no tenía nada. Y encima de eso tenía un juez injusto que no temía a Dios y que se burlaba de los hombres. Ahora, ella era tan insistente que llega a volverse molesta. Así como en el libro de Génesis dice que a Dios le dolió su corazón y nos muestra que Dios tiene corazón, este versículo muestra que Satanás pierde la paciencia. Y me gusta cuando Satanás pierde la paciencia, porque significa que lo cansé. Significa que se va a dar por vencido porque se dio cuenta de que yo no soy de los que vuelven atrás. Soy como esos que parados en una baldosa, aunque vengan tormentas, vengan tempestades, aunque venga el fuego, yo soy un árbol que se quema, pero no cae. Eso el diablo lo respeta. Y dice que el diablo, este juez injusto, este juez que no temía a Dios, dice que dijo, mira, le voy a dar lo que ella me pide, a fin de que no me reclame más, no sea cosa que me agote la paciencia. Versículo 6. Y dijo el Señor, escúchelo bien, oí lo que le dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios
no hará justicia a sus escogidos. ¿Acaso Dios, que es totalmente lo contrario a este juez injusto que no temía a Dios y a los hombres, acaso Dios no hará justicia? Y aquí lo marca, a sus escogidos. Yo hace un momento le mencionaba a usted al padre de la fe, Abraham. Un día un pastor dijo, habrán muchos Abraham, pero como Abraham, no Abraham. Yo dije ese día, te reprendo, Satanás, porque si hay algo a lo que yo he sido llamado, es a ser mejor, porque Abraham fue el padre de la fe, no porque sea el mejor de todos, sino porque fue el primero. Pero en este tiempo Dios tiene gente tan llena de unción, tan llena de gracia, tan llena de fe, que superarán a Abraham en la fe. De hecho, la misma palabra de Dios lo menciona. La gloria postrera de esta casa, la de Abraham, la de Cristo, la de la iglesia primitiva, será mayor que la primera. O sea que para este tiempo Dios tiene un remanente de gente de fe que despertará diciéndole, Dios, yo te creo. No le creo a una religión, no le creo a una institución, no le creo ni siquiera a lo que está escrito en una palabra. Creo a la convicción que tu Espíritu Santo ha grabado dentro de mí. Así como esa mujer golpeó muchas puertas hasta encontrar la correcta, habiendo encontrado usted la puerta correcta, es mucho más que vencedor en Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, ¿acaso Dios no hará justicia? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Hoy esta palabra tan pisoteada, tan tirada en bajo, tan menospreciada. Cuando vemos a los que deben impartir justicias, que tienen que ser personas intachables. Vemos a cualquiera que hace lo que quiere, que se burla de los hombres, con hechos que son tangibles, reales. Dan juicios que son burla. Ahora él dice, hará justicia. Hará justicia a sus escogidos. Vuelvo a repetirle, yo a usted le hablaba de Abraham. Ya, aunque hace un momento les dije, habrán muchos Abraham, pero como Abraham no habrán. Quiero preguntarte, ¿cuántas veces has clamado, has pedido a Dios? ¿Cuántas veces has llorado delante de Él? Has pactado, has ofrendado, has dado. Pero en el momento en que Dios te dijo, te voy a esforzar, te voy a probar, así como Abraham, como Dios probó a Abraham, te prueba a ti. Porque si hay algo de lo que no vamos a escapar, es que usted, yo y todos los que creen en el mundo vamos a ser probados por Dios. Porque así como usted prueba a Dios cada día, Dios también quiere saber con quién camina. El libro de Amós dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Hoy vemos cosas que literalmente nos tendríamos que avergonzar si somos hijos de Dios. Cosas que no podemos entender. En la iglesia primitiva, la iglesia de Pablo, de Pedro, de Lucas, de Juan, en esa iglesia había un pueblo escogido, un real sacerdocio, una nación santa que era perseguida por aquellos que habían crucificado al Cristo, los que se habían apoderado de la viña, los labradores malvados.
y ver hoy que los escogidos caminan junto con sus perseguidores. Usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con lo que yo estoy viviendo? Mire lo que dice la palabra de Dios. Escúchelo bien. Se tardará en responderle. ¿A quién? ¿A quién no se tardará Dios en responderle? Versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia. ¿A quién? A los escogidos. A aquellos que están velando, que están firmes en la fe. Yo sé de dónde Dios me sacó. No volveré a los rudimentos antiguos. No volveré atrás. A los que permanecen firmes en la fe. Y vuelvo a preguntarte, ¿qué es la fe para ti? Uno te dirá, para mí es ser católico, para otros es ser evangélico, para otros es tal o cual religión. Ahora, ¿cuál es tu fe? Porque dice que a los escogidos no se tardará, les hará justicia. Pero luego el versículo 8 no termina allí. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Porque él pregunta a los que están allí, a los discípulos, a los que les está enseñando una parábola. No es una enseñanza literal, es un texto escondido para que viendo no vean, oyendo no oigan, no entiendan ni se salven. Él les pregunta, ¿en qué estarán creyendo? Si hay algo que tengo bien en claro como hijo de Dios, como evangelista, como pastor, como profeta, como apóstol, como maestro, es que Jesucristo es la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Jesucristo es aquella piedra de tropiezo, porque tropiezan siendo desobedientes a la palabra. Y luego dice Pedro, a lo cual también fueron destinados. Ahora, está velando o está caminando con aquellos que crucificaron a Cristo. No le repetiré cuántas veces Jesús dijo que debemos cuidarnos de la levadura de los fariseos. ¿Qué es la levadura de los fariseos? Son fáciles de lengua, te entrelazan, te ponen vendas. Y de pronto tú terminas caminando con tu enemigo. De pronto tú terminas caminando con aquel que de a poco te va vendando y te va cegando. Y quizás hasta dejándote viuda, huérfano. Porque tu fe deja de ser fe en Dios para constituirse en fe de iglesia, de tradición, de religión. Vamos de nuevo. La palabra en el libro de Corintios, capítulo 16, dice velad. Velad. No sea cosa que en medio de la noche, en medio de la oscuridad, tu lámpara deje de tener aceite, o el aceite que tenga no sea el aceite que Dios busca. No sea cosa que en el altar que tú has levantado haya fuego extraño. No sea cosa que creyendo que estás alcanzando lo que Dios tiene para ti, Satanás te envolvió como envolvió a muchos y los desvió de la fe. La Biblia nos habla de grandes hombres, hombres como Elías, hombres como Saúl. Saúl era grande, Saúl tenía buen aspecto, Saúl tenía buena presencia. Y todo el pueblo dijo, Saúl, el rey Saúl.
aunque Dios no quería colocarle reyes. El rey era él. Él quería ser el rey de la nación. Pero la gente quería un Saúl. La gente buscaba uno grande, uno que ellos pudieran ver, tocar, hablar. No querían que el profeta subiera al monte y les trajera la palabra de Dios. Querían tenerlo ellos. Y Saúl tiene buena apariencia, tiene buen porte, es bien parecido, pero a la larga se muestra la imagen verdadera. Y Saúl cayó, ¿y sabes qué pasó? Dios tuvo que buscar un hombre que era varón, un David. Un David que su vida transcurría detrás de ovejas, obediencia al Padre. Se burlaban sus hermanos. Lo que decían de David no era nada bueno. Pero David no dejaría morir ninguna oveja. Si el león, el oso venían, él se levantaba, les rompía la quijada, libraba a la oveja, al cordero. Y ahí empieza a mostrar Dios lo que verdaderamente es ser un escogido de Dios. Un escogido de Dios no es solamente una persona que vela por él, sino que cuida a los otros. Un verdadero hombre de Dios es aquel que, como dice la Escritura, conoce el estado de sus ovejas. A cada una de ellas llama por su nombre. Ellas le conocen y él las conoce. Y habla de la imagen de Cristo, pero también del ejemplo que Cristo me dejó a mí como hombre de Dios. A usted como hombre de Dios. Y allí es donde Dios empieza a formar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Y volvemos al libro de Corintios 16. El que vela, vela para sí. El soldado que está de guardia en la noche, cuida que no lo maten a él o cuida a los que están durmiendo. Cuando el rey David, a diferencia del rey Saúl, cuando el rey David dejaba hombres en la ciudad, en el pueblo, en el campo, y se iba a la guerra, cuando volvía, el botín no era de los que habían ido a la guerra, lo repartía también entre los que no habían podido ir. Porque hay gente que está debilitada, hay gente que está enferma, hay gente que por una u otra razón no pueden ir a la guerra. Jesucristo, viendo que nosotros no podíamos con esta guerra, la afrontó él, la peleó él. Y siempre les digo, Jesucristo podía haber dado la orden como Dios desde el cielo, junto a su Padre, arrebatar todos los principados del diablo, destruirlos. Una sola palabra de él lo destruía todo, como sucedió en el gran diluvio. Pero ¿sabe qué prefirió? Prefirió venir, velar. Veló tanto que la noche en que fue entregado, sus lágrimas eran como grandes gotas de sangre. Veló tanto que les preguntó a sus discípulos, ¿no pudieron ustedes velar un poco conmigo? Y cuando los discípulos dijeron, bueno, ya nos despertamos, ahora vamos a velar contigo, él dijo, ya está, ha llegado la hora. Y se lo llevaron, lo golpearon, lo azotaron, lo escupieron, le colocaron una corona, le cargaron una cruz y lo crucificaron. Jesucristo no vino a orar, ni tampoco dio una palabra, porque podía haberla dado, lo dijo delante de Pilato. Si yo le pidiera hoy a mi Padre, mandaría 12 legiones de ángeles, acabaría con ustedes.
pero no, prefirió la cruz. Eso significa estar firmes en la fe. Yo sé cuál es mi destino. Yo sé cuál es mi propósito. Dios me lo dijo. Y aquí no me muevo. Me quedaré, permaneceré en esta baldosa tan pequeña. Aunque el bosque se incendie, este árbol no huye. Porque soy árbol de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Ahora cuando nosotros entendemos que comportarnos varonilmente no significa que eres macho, que no vas a llorar. Jesús lloró. Y cuando las mujeres venían y lloraban, dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes, lloren por sus hijos. Porque si de esto hacen del árbol verde, ¿qué no harán del seco? ¿Qué no harán de ustedes? Hoy cuando veo a muchos tomarse de la mano del mundo, de Satanás, cuando muchos caminan y abrazan a aquellos que escupen a cristianos, me pregunto si aman a Dios de corazón o es de labios. Porque yo entiendo que tengo que predicar, pero también me dice la Biblia, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Cuando esta mujer de flujo de sangre tocó a Jesús por detrás, tocó el borde de su manto y se quiso esconder por miedo, por temor, Jesús se detuvo y la buscó. Y puedo entender en este momento que Dios está llamando, está buscando a muchos que Él llamó hace muchos años, hace tiempo. Personas a las que Dios está en este momento colocando un péndulo, marcando su llamado, su ministerio, porque fueron tentados por Satanás el diablo. Claro, sería más fácil, más liviano, no habría persecución, no habría nadie que te señale. Obedecer a Dios, a Abraham le significó que no tuviera que decirle a Sara que iba a matar a su hijo. Claro, Abraham tenía la convicción de que Dios se lo devolvería. Ahora, cuando veía un informe en Estados Unidos y en muchos países de Europa, que muchos de los que predican la palabra no creen lo que están predicando. Me pregunté cómo pueden ser predicadores si no creen. Y claro, es que para muchos ser predicadores se convirtió en un sustento, en una forma de ganar el pan todos los días. Claro que los hay. Unos predican por vanagloria, otros por contienda, otros por ganancias deshonestas. Pero también están los que son capaces de ir como Daniel al foso de los leones. Los que son capaces de ser tirados en la arena del circo romano. No importa que vengan matando. Yo sé que si me matan, tengo quien me resucite. Yo sé en quién he creído. Entonces cuando yo escucho la pregunta de Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga, cuando Él venga en las nubes con sus santos ángeles, hallará fe en la tierra. Y ahí es donde yo le digo, Señor, auméntame la fe. Ahí es donde yo le digo, Dios, afirma bien mis pasos, que mi convicción no la desvíe cualquier palabra, sino que sea un fundamento sólido dentro de mí, marcado hasta los tuétanos, porque soy uno de tus escogidos. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu casa, y que este día sea día en que verdaderamente no solo le entregas tu corazón, sino también todo tu ser al que vive y reina por los siglos de los siglos. Que Dios te bendiga.